El dolor era una compañía constante, un susurro agudo que recorría la pierna derecha de Lena, desde el momento en que abría los ojos cada mañana hasta que el agotamiento la vencía por las noches. No era el tipo de dolor que grita, era el que se arrastra, lento y persistente, recordándole con cada paso que su cuerpo nunca volvería a ser el mismo. Había aprendido a caminar con él, a respirar a través de él, a sonreír a pesar de él. Pero el mundo no perdonaba la debilidad, ni siquiera cuando nacía del heroísmo. 3 años atrás, cuando tenía 19 años y el futuro aún brillaba con promesas, Lena había corrido hacia las llamas. La casa de los Martínez ardía como una antorcha en medio de la noche, y los gritos de los niños, 3 pequeños atrapados en el segundo piso, atravesaban el aire cargado de humo. Nadie más se había movido. Los vecinos observaban horrorizados, paralizados por el miedo, pero Lena no pensó, simplemente actuó. Subió las escaleras tambaleantes, encontró a los niños aferrados unos a otros en un rincón, y los guió hacia la salida uno por uno. El primero bajó llorando pero ileso. El segundo se aferró a su cuello con tanta fuerza que Lena sintió que se ahogaría, pero lo entregó a los brazos extendidos abajo. La tercera, una niña de apenas 5 años, se había desmayado por el humo. Lena la cargó contra su pecho, sintiendo el peso ligero pero precioso de esa vida frágil, y comenzó a descender las escaleras que crujían amenazantes bajo sus pies. Estaba a solo 3 escalones del suelo, cuando escuchó el crujido terrible, el gemido de la madera cediendo. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver la viga del techo desprenderse, una masa oscura y ardiente que caía directamente hacia ella. Lanzó a la niña hacia adelante con toda su fuerza, y el mundo se convirtió en dolor blanco y aplastante. El impacto fue brutal. La viga de roble quemado, pesada como una sentencia, aplastó su pierna derecha contra el suelo de piedra. Lena escuchó el crujido de sus propios huesos antes de sentir el dolor, un sonido nauseabundo, húmedo y definitivo. Luego vino la agonía, una marea roja que inundó cada terminación nerviosa de su cuerpo. Gritó hasta que su voz se quebró, hasta que las manos que la arrastraban lejos del fuego se volvieron borrosas y el mundo se oscureció en una misericordiosa inconsciencia. Cuando despertó días después, fue con el rostro de una curandera anciana inclinado sobre ella. La mujer tenía ojos de un gris lechoso, como si hubiera visto demasiados siglos, y sus manos, arrugadas, manchadas por hierbas y tiempo, se movían sobre la pierna destrozada de Lena con una precisión que desafiaba su edad. «Salve tu pierna, niña», había murmurado la anciana con voz como corteza de árbol, «pero no puedo devolverte lo que el fuego y el hueso roto te quitaron. El dolor será tu sombra, la debilidad, tu verdad. Aprende a vivir con ambas». Y así comenzó la reeducación de Lena. Meses de terapia agonizante, de aprender a apoyar peso sobre una pierna que se negaba a sostenerla, de caminar con un bastón que se convirtió en extensión de su cuerpo. Los músculos que alguna vez fueron fuertes y ágiles, ahora eran cuerdas tensas y doloridas. Su marcha, antes grácil, se volvió desigual, marcada por un ligero arrastre que ninguna cantidad de esfuerzo podía corregir completamente. Las escaleras se convirtieron en montañas, las caminatas largas, en batallas, y el simple acto de ponerse de pie tras estar sentada demasiado tiempo era una negociación con el dolor. Pero lo peor no fue el dolor físico, fue el cambio en las miradas. Al principio, cuando aún estaba en recuperación, la llamaban heroína. Los padres de los niños salvados lloraban de gratitud, la gente del pueblo llevaba flores y comida a su casa, y su nombre se pronunciaba con reverencia. Pero la gratitud es una emoción efímera, y la incomodidad ante la discapacidad es eterna. A medida que las semanas se convirtieron en meses y Lena no mejoraba de la manera que todos esperaban, de la manera que los haría sentir cómodos, las visitas disminuyeron. Las miradas de admiración se transformaron en lástima incómoda, y luego en algo peor, en rechazo silencioso. Los pretendientes que antes habían cortejado a la hermosa y vivaz Lena desaparecieron como niebla bajo el sol. El joven Santiago, que había jurado amarla hasta el fin de sus días, envió una carta educada pero clara. Su familia creía que sería mejor no comprometerse en tiempos tan difíciles. Traducción. No querían una esposa lisiada. Rafael, el comerciante que había hablado de matrimonio y futuro, simplemente dejó de visitarla sin explicación alguna, y Diego, quien había sido su amigo desde la infancia,
Comenzó a evitar su mirada cuando se cruzaban en la plaza del mercado. Lena aprendió que el heroísmo sin final feliz asustaba a la gente. Les recordaba la fragilidad de sus propias vidas, la delgada línea entre la normalidad y el desastre. Y ella, con su pierna quebrada y su bastón de madera oscura, era un recordatorio viviente que preferían no ver. Su familia, también, cambió. Su padre, Ramón, un hombre orgulloso que había sido herrero antes de que la artritis le curvara las manos, empezó a mirarla con una mezcla de tristeza y algo que Lena no podía nombrar pero que dolía más que cualquier hueso roto: vergüenza. Su madre, Soledad, quien siempre había sido cálida y protectora, comenzó a sugerir, con voz suave pero insistente, que Lena tal vez debería quedarse en casa cuando había reuniones sociales. «No queremos que te canses, mi amor», decía, pero Lena escuchaba la verdad detrás de las palabras. «No queremos que nos vean contigo. No queremos las preguntas, la lástima, los murmullos». Lena tenía 2 hermanas menores, Claudia y Sofía, ambas sanas y hermosas, ambas aún con futuros brillantes por delante. Y mientras las invitaciones a bailes y cenas llegaban para ellas con regularidad, Lena era discretamente excluida. «Es por tu comodidad», le aseguraba su madre. «Esos eventos son agotadores, con tantas escaleras y tanto estar de pie». Pero Lena veía cómo sus hermanas intercambiaban miradas incómodas, cómo su padre desviaba los ojos cuando se discutía el próximo evento social. Se había convertido en la hija quebrada, en el secreto vergonzoso que se mantenía fuera de la vista. Durante 2 años, Lena aceptó su encierro silencioso. Se quedaba en casa mientras su familia asistía a fiestas y reuniones. Cosía, leía, ayudaba en las tareas domésticas que no requirieran mucha movilidad. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, presente pero invisible. Y cada noche, cuando el dolor en su pierna la mantenía despierta, se preguntaba si había valido la pena, si salvar 3 vidas había merecido la pérdida de la suya propia. Pero algo cambió cuando llegó la invitación real. Una vez al año, el rey Caden, soberano de las tierras del norte y líder de la antigua línea de Lycans, celebraba un gran banquete al que todas las familias de cierta posición estaban obligadas a asistir. No era una invitación opcional, era un decreto real. Y este año, la orden había sido particularmente clara. Todas las familias debían presentarse con todos sus miembros en edad elegible, sin excepciones. Lena sostuvo la invitación de pergamino grueso en sus manos, sintiendo el peso del sello real, una cabeza de lobo estampada en cera negra, y por primera vez en 2 años, sintió algo que había creído muerto: desafío. «No irás», dijo su madre de inmediato, cuando Lena mencionó su intención de asistir. Soledad estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. «Es demasiado, Lena. El Palacio Real tiene escaleras interminables, salones enormes donde tendrías que estar de pie durante horas. Y la gente, la nobleza puede ser cruel. No quiero que sufras más de lo que ya has sufrido. La invitación es obligatoria», respondió Lena con voz tranquila pero firme. Estaba sentada junto a la mesa de la cocina, sus manos descansando sobre el bastón de madera que nunca estaba lejos de su alcance. «Dice claramente que todos los miembros elegibles deben asistir. No dice excepto los que cojean». Su padre, sentado en su silla favorita cerca del fuego, suspiró pesadamente. «Hija, entiende que tu madre solo quiere protegerte. La corte real no es un lugar amable. Es un nido de serpientes donde la apariencia lo es todo y cualquier debilidad se explota. Entonces me han estado preparando toda mi vida, ¿no?». Las palabras salieron más amargas de lo que Lena pretendía, pero no pudo contenerlas. 2 años escondiéndome, 2 años siendo la vergüenza silenciosa de esta familia, y ahora me piden que continúe escondiéndome cuando finalmente hay algo que no puedo ser excluida de hacer. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Claudia y Sofía, que habían estado preparando sus propios vestidos para el evento en la esquina de la sala, se quedaron inmóviles, con agujas suspendidas en el aire. Fue Ramón quien finalmente habló, y su voz llevaba el peso de la culpa. «Nunca quisimos que te sintieras así, Lena. Todo lo que hicimos fue para protegerte del dolor, de las miradas, de las palabras crueles. Pero me escondieron», susurró Lena, y sintió lágrimas calientes amenazando con derramarse. «Me convirtieron en un secreto, y ahora ya no puedo ser un secreto, porque el rey mismo ha ordenado mi presencia. Así que iré. Con o sin su bendición, iré». Durante las siguientes 3 semanas, Lena trabajó en silencio.
Tomó una tela azul profunda que había comprado hacía años, antes del incendio, cuando aún soñaba con bailes y romance, y comenzó a confeccionar su propio vestido. No podía permitirse contratar a una modista. Su familia había gastado todos sus ahorros en su recuperación, así que cada puntada la hizo ella misma, a la luz de velas que ardían hasta altas horas de la noche. El diseño era simple pero elegante. Un corpiño ajustado que realzaba su figura aún grácil, mangas largas que cubrían las cicatrices de quemaduras menores en sus brazos, y una falda que fluía hasta el suelo, ocultando su pierna débil pero moviéndose bellamente cuando caminaba. Bordó pequeñas constelaciones en el dobladillo con hilo plateado, estrellas que había aprendido a nombrar durante las largas noches de insomnio causadas por el dolor. Cada puntada era un acto de desafío, cada estrella bordada una promesa a sí misma. Brillaré, incluso si me han enterrado en la oscuridad. La noche antes del banquete, su padre entró en su habitación. Lena estaba terminando los últimos detalles del vestido y alzó la vista sorprendida cuando Ramón cerró la puerta suavemente detrás de él. En sus manos curtidas, llevaba algo envuelto en tela suave. «Hice esto para ti», dijo con voz ronca, y desenvolvió el paquete para revelar un bastón nuevo. No era como el simple palo de madera que Lena había estado usando. Este era una obra de arte, tallado en roble oscuro y pulido hasta brillar, con intrincados patrones de hojas y vid subiendo por toda su longitud. La empuñadura era de plata trabajada, formada en la figura de un pájaro con las alas extendidas. Un fénix, se dio cuenta Lena, el símbolo del renacimiento. «Si vas a ir al palacio», continuó su padre, con ojos brillantes de lágrimas contenidas, «irás como la hija de un herrero, con artesanía digna de tu valentía. Perdóname, Lena, por haberte hecho sentir que debías esconderte. Nunca debimos hacerlo. Eres la más valiente de todos nosotros». Lena tomó el bastón con manos temblorosas, sintiendo el peso perfecto de él, la suavidad del pulido, el amor invertido en cada talla, y por primera vez en 2 años, lloró en los brazos de su padre. No lágrimas de dolor o amargura, sino de liberación. La mañana del banquete amaneció clara y fría, con un cielo de invierno tan azul que parecía irreal. Lena se vistió con cuidado, permitiendo que sus hermanas la ayudaran con los botones de la espalda y el arreglo de su cabello negro en ondas sueltas que caían sobre sus hombros. No llevaba joyas elaboradas, no tenía ninguna, pero se colocó una cinta plateada simple alrededor del cuello que había pertenecido a su abuela. En el espejo, vio a una joven de 22 años que había envejecido más allá de su tiempo en los ojos, pero que aún conservaba una belleza etérea, piel de porcelana, labios llenos y ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento, pero se negaban a rendirse. El viaje al Palacio Real tomó 3 horas en carruaje, un trayecto tortuoso a través de colinas boscosas, hasta que las torres del castillo emergieron contra el cielo como lanzas de piedra gris. El Palacio Lobosangre era legendario, una fortaleza antigua construida por los primeros Lycans, con muros tan gruesos que ningún ejército humano había logrado nunca penetrarlos. Las torres se alzaban hacia el cielo como garras, y las banderas negras con el emblema del lobo plateado ondeaban en el viento helado. Cuando su familia descendió del carruaje, Lena sintió todas las miradas posarse sobre ella, o más específicamente, sobre su bastón. El patio de entrada del palacio era un mar de nobles vestidos con sus mejores galas, y el sonido de conversaciones elegantes llenaba el aire. Pero cuando Lena emergió, apoyándose en su bastón nuevo y hermoso, un silencio incómodo se expandió a su alrededor como ondas en un estanque. Su madre le lanzó una mirada de preocupación. Claudia le apretó la mano brevemente, pero Lena mantuvo la cabeza alta y comenzó la larga caminata hacia la entrada del palacio. Los escalones fueron su primera prueba. 30 escalones de mármol blanco subían hacia las puertas masivas de roble, y cada uno era una pequeña agonía. Lena sintió el dolor florecer en su pierna con cada paso, un recordatorio ardiente de sus limitaciones, pero no se detuvo. No permitió que el dolor se mostrara en su rostro. Subió cada escalón con deliberación, con el bastón resonando contra la piedra en un ritmo constante que sonaba como un latido del corazón. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, podía escuchar los murmullos apenas disimulados. ¿Esa no es la chica del incendio? ¡Qué lástima! Antes era tan hermosa. ¿Por qué la trajeron? Claramente no puede bailar. Su familia debe estar desesperada por casarla. Cada palabra era una pequeña daga, pero Lena las dejó rebotar. Había aprendido que las opiniones de extraños no definían su valor. Había salvado 3 vidas,
Había sobrevivido a un dolor que habría destruido a personas más débiles. Había aprendido a caminar de nuevo cuando los médicos dijeron que nunca lo haría, que pensaran lo que quisieran. Cuando finalmente llegó a la cima de la escalera, con la respiración apenas controlada y el dolor palpitando con fuerza en su pierna, las enormes puertas se abrieron para revelar el gran salón del palacio. Y Lena, por un momento, olvidó su dolor. El salón era magnífico más allá de cualquier descripción. Techos abovedados se arqueaban a una altura imposible, sostenidos por columnas de mármol negro veteado de plata. Enormes candelabros de cristal colgaban como constelaciones congeladas, cada uno conteniendo cientos de velas que bañaban el espacio en una luz dorada y parpadeante. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos que representaban la historia de los Lycans, bestias nobles corriendo bajo lunas llenas, batallas legendarias, pactos de sangre con la luna misma, y en el centro del salón, sobre un estrado elevado, se encontraban 2 tronos de madera oscura tallada con formas de lobos aullando. Uno estaba ocupado, el rey Kaden. Incluso sentado, su presencia dominaba el espacio. Era imposible no mirarlo, imposible no sentir el poder que emanaba de él como calor de un fuego. Lena calculó que tendría 26 años, tal vez 27, una edad joven para un rey, pero los Lycans vivían vidas largas, y este era el hijo de un linaje que se remontaba a milenios. Era alto incluso sentado, con hombros anchos que llenaban el respaldo del trono y una postura que hablaba de poder absoluto y control férreo. Su cabello era negro como ala de cuervo, largo hasta los hombros y atado en una media coleta que dejaba mechones sueltos, enmarcando un rostro que podría haber sido tallado por los dioses. Mandíbula fuerte, pómulos altos, nariz recta y labios que parecían no haber sonreído en años, pero eran sus ojos los que realmente capturaban, atrapaban, la atención, plateados como luna llena, con un brillo que no era del todo humano. Ojos de depredador, de criatura antigua, de rey que había visto demasiadas guerras y traiciones. Escaneaban el salón con una intensidad que hacía que los nobles desviaran la mirada, incapaces de sostener su escrutinio. A su alrededor, en vez de guardias humanos, había lobos, 5 bestias masivas, cada una del tamaño de un pony pequeño, con pelaje que variaba de gris plateado a negro medianoche. No estaban encadenados ni controlados, simplemente descansaban cerca del trono, con ojos inteligentes y alertas que seguían cada movimiento en el salón. Lena sabía, como todos sabían, que estos no eran animales ordinarios, eran Lycans de la Guardia Real, hermanos y hermanas de manada del rey, capaces de cambiar entre forma humana y lobo según su voluntad, y eran mortalmente leales. El banquete comenzó con la entrada formal de las familias. Un heraldo anunciaba cada apellido, y las familias se presentaban brevemente ante el trono, antes de dirigirse a las mesas dispuestas en el gran salón. Cuando llegó el turno de la familia de Lena, sintió el peso de todas las miradas multiplicarse por 100. «La familia Morales», anunció el heraldo con voz resonante. Lena avanzó junto a sus padres y hermanas, cada paso medido y doloroso pero deliberado. No miraría hacia abajo, no mostraría debilidad. Cuando llegaron ante el estrado, su familia hizo la reverencia tradicional, su padre y hermanas inclinándose desde la cintura, su madre con una elegante inclinación de cabeza. Lena hizo lo mismo, aunque el movimiento envió una ola de dolor por su pierna que casi la hace tambalearse. Se enderezó con cuidado, apoyándose en su bastón, y por primera vez desde que entró al salón, permitió que sus ojos se encontraran con los del rey. El impacto fue inmediato y desconcertante. Los ojos plateados de Kaden se estrecharon ligeramente, y por un momento, solo un latido, Lena vio algo parpadear en ellos. Reconocimiento, curiosidad, interés, pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. El rey asintió brevemente, un gesto de reconocimiento que era idéntico al que había dado a las 20 familias anteriores, y la familia Morales fue guiada a su mesa asignada. El banquete procedió con la pompa esperada. Plato tras plato de comida elaborada llegaba de las cocinas reales, carnes asadas en especias exóticas, pescados que brillaban como joyas, frutas talladas en formas fantásticas, postres que parecían demasiado hermosos para comer. Vino fluía libremente, y la conversación, inicialmente formal y tensa, comenzó a animarse a medida que el alcohol aflojaba lenguas. Lena comió poco. El dolor en su pierna, exacerbado por la larga caminata y los escalones, era constante y agudo, pero más que eso,
Estaba hiperconsciente de las miradas y murmullos a su alrededor. Las mesas estaban dispuestas de manera que las familias de mayor rango se sentaban más cerca del trono, y la familia Morales, siendo de clase comerciante más que noble, estaba relegada a las mesas posteriores, lo cual significaba que estaban rodeados por otros de rango similar, muchos de los cuales eran exactamente el tipo de personas que habían dejado de invitar a Lena a eventos sociales. Y entre ellos estaba Lady Vivian Castellanos. Vivian había sido una vez amiga de Claudia, la hermana menor de Lena. Venía de una familia de comerciantes ricos que había comprado su título noble hacía 2 generaciones, y nunca dejaba que nadie olvidara su posición. Era hermosa de la manera que la sociedad valoraba: cabello rubio dorado, piel perfecta, figura voluptuosa y absolutamente ninguna cicatriz o imperfección. Había cortejado brevemente a Santiago, el pretendiente que había abandonado a Lena, y desde entonces había desarrollado un desdén particular hacia ella. Ahora, sentada 3 mesas más allá con su propio séquito de damas nobles, Vivian miraba a Lena con una expresión que mezclaba pena falsa y desprecio real. Lena podía verla murmurando a sus acompañantes. Podía ver las miradas que le lanzaban, las sonrisas apenas contenidas. Su instinto le gritaba que se preparara, que algo malo venía. No tuvo que esperar mucho. Después de la cena principal, cuando los platos fueron retirados y la música comenzó a llenar el salón, los invitados empezaron a moverse libremente, mezclándose y socializando. Era el momento del evento donde las alianzas se formaban, donde los matrimonios se negociaban discretamente, donde el verdadero trabajo de la política social ocurría bajo la apariencia de conversación casual. Lena se había quedado en su mesa, agradecida por el descanso que ofrecía sentarse. Sus hermanas habían sido invitadas inmediatamente a bailar. Claudia por el hijo de un varón, Sofía por un apuesto oficial de la Guardia Real. Sus padres se habían unido a conversaciones con otros comerciantes sobre oportunidades de negocio. Y Lena estaba sola, observando el flujo y reflujo de la multitud elegante, sintiendo el familiar peso de la invisibilidad, hasta que Vivian se acercó. Venía flanqueada por 4 de sus amigas, todas vestidas con sedas caras y joyas brillantes. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol en un ritmo decidido, y las conversaciones a su alrededor se silenciaban a medida que pasaba, no por respeto, Lena sospechaba, sino por morbo. Vivian tenía reputación de ser cruel, y la gente adoraba presenciar su crueldad dirigida a otros. «Lena Morales», dijo Vivian cuando llegó a la mesa, su voz dulce como miel envenenada. «Qué sorpresa verte aquí. ¿No has estado ausente de...?» «Bueno, de todo. Últimamente, pensé que preferías el aire tranquilo del hogar». Lena mantuvo su expresión neutra, aunque su corazón latía más rápido. El rey invitó a todas las familias, Lady Castellanos. No rechazaría una invitación real. «Oh, por supuesto que no». Vivian se rió, un sonido agudo que hizo que sus amigas se unieran como un coro ensayado. «Aunque debo admitir, me pregunto por qué el rey insistiría en que vengan todas. Seguramente hay algunas excepciones apropiadas para ciertas circunstancias. Mi hija es tan digna de estar aquí como cualquiera», intervino Soledad, que había regresado justo a tiempo para escuchar el comentario. Su voz era firme, pero Lena podía ver la tensión en su rostro, el miedo a la confrontación pública. «Oh, no estoy cuestionando su dignidad», respondió Vivian con falsa inocencia, aunque sus ojos brillaban con malicia. «Solo su comodidad. Después de todo, un evento como este debe ser terriblemente agotador para alguien con limitaciones. Tantas escaleras, tanto estar de pie, y los bailes». Hizo un gesto hacia la pista de baile donde parejas giraban elegantemente. «Bueno, supongo que eso está completamente fuera de consideración». Una de sus amigas, una chica delgada con rasgos afilados llamada Marcela, añadió con voz nasal: «Es una lástima realmente. Dicen que antes del accidente, Lena era bastante grácil. Ahora...» Dejó la frase en el aire, el silencio diciendo más que cualquier palabra. «El accidente», repitió Vivian, y su sonrisa se afiló. «Aunque llamarlo accidente parece generoso, ¿no crees? Fue más bien una elección de arriesgar todo por 3 niños que ni siquiera eran de su familia. Algunos podrían llamarlo heroico». Hizo una pausa, dejando que la palabra colgara en el aire. Otros podrían preguntarse si fue simplemente imprudente. Después de todo, ¿qué se ganó realmente? Los niños viven, sí, pero ¿a qué costo? Tu futuro, tu salud, tu capacidad de contribuir de manera significativa a la sociedad. Una vida sacrificada por 3 que,
Seamos honestos, probablemente no llegarán a nada extraordinario. El salón alrededor de ella se había quedado casi en silencio. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se volvieron. Todos querían ver cómo la hija quebrada respondería a este ataque público. Lena sintió la sangre rugir en sus oídos. Sintió el dolor en su pierna latir con fuerza renovada, como si su cuerpo mismo reaccionara a la humillación. Pero más que eso, sintió una rabia fría y clara instalarse en su pecho. No por ella, había aprendido a soportar insultos, sino por los niños, por Miguel, Gabriela y pequeña Isabela, cuyas vidas Vivien acababa de declarar sin valor. Se puso de pie, lenta, deliberadamente, usando su bastón para apoyarse pero con la espalda recta. El dolor era una compañía constante, un susurro agudo que recorría la pierna derecha de Lena, desde el momento en que abría los ojos cada mañana hasta que el agotamiento la vencía por las noches. No era el tipo de dolor que grita, era el que se arrastra, lento y persistente, recordándole con cada paso que su cuerpo nunca volvería a ser el mismo. Había aprendido a caminar con él, a respirar a través de él, a sonreír a pesar de él. Pero el mundo no perdonaba la debilidad, ni siquiera cuando nacía del heroísmo. 3 años atrás, cuando tenía 19 años y el futuro aún brillaba con promesas, Lena había corrido hacia las llamas. La casa de los Martínez ardía como una antorcha en medio de la noche, y los gritos de los niños, 3 pequeños atrapados en el segundo piso, atravesaban el aire cargado de humo. Nadie más se había movido. Los vecinos observaban horrorizados, paralizados por el miedo, pero Lena no pensó. Simplemente actuó. Subió las escaleras tambaleantes, encontró a los niños aferrados unos a otros en un rincón, y los guió hacia la salida uno por uno. El primero bajó llorando pero ileso. El segundo se aferró a su cuello con tanta fuerza que Lena sintió que se ahogaría, pero lo entregó a los brazos extendidos abajo. La tercera, una niña de apenas 5 años, se había desmayado por el humo. Lena la cargó contra su pecho, sintiendo el peso ligero pero precioso de esa vida frágil, y comenzó a descender las escaleras que crujían amenazantes bajo sus pies. Estaba a solo 3 escalones del suelo, cuando escuchó el crujido terrible, el gemido de la madera cediendo. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver la viga del techo desprenderse, una masa oscura y ardiente que caía directamente hacia ella. Lanzó a la niña hacia adelante con toda su fuerza, y el mundo se convirtió en dolor blanco y aplastante. El impacto fue brutal. La viga de roble quemado, pesada como una sentencia, aplastó su pierna derecha contra el suelo de piedra. Lena escuchó el crujido de sus propios huesos antes de sentir el dolor, un sonido nauseabundo, húmedo y definitivo. Luego vino la agonía, una marea roja que inundó cada terminación nerviosa de su cuerpo. Gritó hasta que su voz se quebró, hasta que las manos que la arrastraban lejos del fuego se volvieron borrosas y el mundo se oscureció en una misericordiosa inconsciencia. Cuando despertó días después, fue con el rostro de una curandera anciana inclinado sobre ella. La mujer tenía ojos de un gris lechoso, como si hubiera visto demasiados siglos, y sus manos, arrugadas, manchadas por hierbas y tiempo, se movían sobre la pierna destrozada de Lena con una precisión que desafiaba su edad. «Salvé tu pierna, niña», había murmurado la anciana con voz como corteza de árbol, «pero no puedo devolverte lo que el fuego y el hueso roto te quitaron. El dolor será tu sombra, la debilidad, tu verdad. Aprende a vivir con ambas». Y así comenzó la reeducación de Lena. Meses de terapia agonizante, de aprender a apoyar peso sobre una pierna que se negaba a sostenerla, de caminar con un bastón que se convirtió en extensión de su cuerpo. Los músculos que alguna vez fueron fuertes y ágiles, ahora eran cuerdas tensas y doloridas. Su marcha, antes grácil, se volvió desigual, marcada por un ligero arrastre que ninguna cantidad de esfuerzo podía corregir completamente. Las escaleras se convirtieron en montañas, las caminatas largas, en batallas, y el simple acto de ponerse de pie tras estar sentada demasiado tiempo era una negociación con el dolor. Pero lo peor no fue el dolor físico, fue el cambio en las miradas. Al principio, cuando aún estaba en recuperación, la llamaban heroína. Los padres de los niños salvados lloraban de gratitud, la gente del pueblo llevaba flores y comida a su casa, y su nombre se pronunciaba con reverencia. Pero la gratitud es una emoción efímera, y la incomodidad ante la discapacidad es eterna. A medida que las semanas se convirtieron en meses y Lena no mejoraba,
de la manera que todos esperaban, de la manera que los haría sentir cómodos. Las visitas disminuyeron. Las miradas de admiración se transformaron en lástima incómoda y luego en algo peor, en rechazo silencioso. Los pretendientes que antes habían cortejado a la hermosa y vivaz Lena desaparecieron como niebla bajo el sol. El joven Santiago, que había jurado amarla hasta el fin de sus días, envió una carta educada pero clara. Su familia creía que sería mejor no comprometerse en tiempos tan difíciles. Traducción. No querían una esposa lisiada. Rafael, el comerciante que había hablado de matrimonio y futuro, simplemente dejó de visitarla sin explicación alguna, y Diego, quien había sido su amigo desde la infancia, comenzó a evitar su mirada cuando se cruzaban en la plaza del mercado. Lena aprendió que el heroísmo sin final feliz asustaba a la gente. Les recordaba la fragilidad de sus propias vidas, la delgada línea entre la normalidad y el desastre. Y ella, con su pierna quebrada y su bastón de madera oscura, era un recordatorio viviente que preferían no ver. Su familia también cambió. Su padre, Ramón, un hombre orgulloso que había sido herrero antes de que la artritis le curvara las manos, empezó a mirarla con una mezcla de tristeza y algo que Lena no podía nombrar pero que dolía más que cualquier hueso roto: vergüenza. Su madre, Soledad, quien siempre había sido cálida y protectora, comenzó a sugerir, con voz suave pero insistente, que Lena tal vez debería quedarse en casa cuando había reuniones sociales. «No queremos que te canses, mi amor», decía, pero Lena escuchaba la verdad detrás de las palabras. «No queremos que nos vean contigo. No queremos las preguntas, la lástima, los murmullos». Lena tenía 2 hermanas menores, Claudia y Sofía, ambas sanas y hermosas, ambas aún con futuros brillantes por delante. Y mientras las invitaciones a bailes y cenas llegaban para ellas con regularidad, Lena era discretamente excluida. «Es por tu comodidad», le aseguraba su madre. «Esos eventos son agotadores, con tantas escaleras y tanto estar de pie». Pero Lena veía cómo sus hermanas intercambiaban miradas incómodas, cómo su padre desviaba los ojos cuando se discutía el próximo evento social. Se había convertido en la hija quebrada, en el secreto vergonzoso que se mantenía fuera de la vista. Durante 2 años, Lena aceptó su encierro silencioso. Se quedaba en casa mientras su familia asistía a fiestas y reuniones. Cosía, leía, ayudaba en las tareas domésticas que no requirieran mucha movilidad. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, presente pero invisible. Y cada noche, cuando el dolor en su pierna la mantenía despierta, se preguntaba si había valido la pena, si salvar 3 vidas había merecido la pérdida de la suya propia. Pero algo cambió cuando llegó la invitación real. Una vez al año, el rey Caden, soberano de las tierras del norte y líder de la antigua línea de Lycans, celebraba un gran banquete al que todas las familias de cierta posición estaban obligadas a asistir. No era una invitación opcional, era un decreto real. Y este año, la orden había sido particularmente clara. Todas las familias debían presentarse con todos sus miembros en edad elegible, sin excepciones. Lena sostuvo la invitación de pergamino grueso en sus manos, sintiendo el peso del sello real, una cabeza de lobo estampada en cera negra, y por primera vez en 2 años, sintió algo que había creído muerto: desafío. «No irás», dijo su madre de inmediato, cuando Lena mencionó su intención de asistir. Soledad estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. «Es demasiado, Lena. El Palacio Real tiene escaleras interminables, salones enormes donde tendrías que estar de pie durante horas. Y la gente, la nobleza puede ser cruel. No quiero que sufras más de lo que ya has sufrido. La invitación es obligatoria», respondió Lena con voz tranquila pero firme. Estaba sentada junto a la mesa de la cocina, sus manos descansando sobre el bastón de madera que nunca estaba lejos de su alcance. «Dice claramente que todos los miembros elegibles deben asistir. No dice excepto los que cojean». Su padre, sentado en su silla favorita cerca del fuego, suspiró pesadamente. «Hija, entiende que tu madre solo quiere protegerte. La corte real no es un lugar amable. Es un nido de serpientes donde la apariencia lo es todo y cualquier debilidad se explota. Entonces me han estado preparando toda mi vida, ¿no?». Las palabras salieron más amargas de lo que Lena pretendía, pero no pudo contenerlas. 2 años escondiéndome, 2 años siendo la vergüenza silenciosa de esta familia,
y ahora me piden que continúe escondiéndome cuando finalmente hay algo que no puedo ser excluida de hacer. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Claudia y Sofía, que habían estado preparando sus propios vestidos para el evento en la esquina de la sala, se quedaron inmóviles, con agujas suspendidas en el aire. Fue Ramón quien finalmente habló, y su voz llevaba el peso de la culpa. Nunca quisimos que te sintieras así, Lena. Todo lo que hicimos fue para protegerte del dolor, de las miradas, de las palabras crueles. Pero me escondieron, susurró Lena, y sintió lágrimas calientes amenazando con derramarse. Me convirtieron en un secreto, y ahora ya no puedo ser un secreto, porque el rey mismo ha ordenado mi presencia. Así que iré. Con o sin su bendición, iré. Durante las siguientes 3 semanas, Lena trabajó en silencio. Tomó una tela azul profunda que había comprado hacía años, antes del incendio, cuando aún soñaba con bailes y romance, y comenzó a confeccionar su propio vestido. No podía permitirse contratar a una modista. Su familia había gastado todos sus ahorros en su recuperación, así que cada puntada la hizo ella misma, a la luz de velas que ardían hasta altas horas de la noche. El diseño era simple pero elegante. Un corpiño ajustado que realzaba su figura aún grácil, mangas largas que cubrían las cicatrices de quemaduras menores en sus brazos, y una falda que fluía hasta el suelo, ocultando su pierna débil pero moviéndose bellamente cuando caminaba. Bordó pequeñas constelaciones en el dobladillo con hilo plateado, estrellas que había aprendido a nombrar durante las largas noches de insomnio causadas por el dolor. Cada puntada era un acto de desafío, cada estrella bordada una promesa a sí misma. Brillaré, incluso si me han enterrado en la oscuridad. La noche antes del banquete, su padre entró en su habitación. Lena estaba terminando los últimos detalles del vestido, y alzó la vista sorprendida cuando Ramón cerró la puerta suavemente detrás de él. En sus manos curtidas, llevaba algo envuelto en tela suave. «Hice esto para ti», dijo con voz ronca, y desenvolvió el paquete para revelar un bastón nuevo. No era como el simple palo de madera que Lena había estado usando. Este era una obra de arte, tallado en roble oscuro y pulido hasta brillar, con intrincados patrones de hojas y vid subiendo por toda su longitud. La empuñadura era de plata trabajada, formada en la figura de un pájaro con las alas extendidas. Un fénix, se dio cuenta Lena, el símbolo del renacimiento. «Si vas a ir al palacio», continuó su padre, con ojos brillantes de lágrimas contenidas, «irás como la hija de un herrero, con artesanía digna de tu valentía. Perdóname, Lena, por haberte hecho sentir que debías esconderte. Nunca debimos hacerlo. Eres la más valiente de todos nosotros». Lena tomó el bastón con manos temblorosas, sintiendo el peso perfecto de él, la suavidad del pulido, el amor invertido en cada talla, y por primera vez en 2 años, lloró en los brazos de su padre. No lágrimas de dolor o amargura, sino de liberación. La mañana del banquete amaneció clara y fría, con un cielo de invierno tan azul que parecía irreal. Lena se vistió con cuidado, permitiendo que sus hermanas la ayudaran con los botones de la espalda y el arreglo de su cabello negro en ondas sueltas que caían sobre sus hombros. No llevaba joyas elaboradas, no tenía ninguna, pero se colocó una cinta plateada simple alrededor del cuello que había pertenecido a su abuela. En el espejo, vio a una joven de 22 años que había envejecido más allá de su tiempo en los ojos, pero que aún conservaba una belleza etérea, piel de porcelana, labios llenos y ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento, pero se negaban a rendirse. El viaje al Palacio Real tomó 3 horas en carruaje, un trayecto tortuoso a través de colinas boscosas, hasta que las torres del castillo emergieron contra el cielo como lanzas de piedra gris. El Palacio Lobosangre era legendario, una fortaleza antigua construida por los primeros Lycans, con muros tan gruesos que ningún ejército humano había logrado nunca penetrarlos. Las torres se alzaban hacia el cielo como garras, y las banderas negras con el emblema del lobo plateado ondeaban en el viento helado. Cuando su familia descendió del carruaje, Lena sintió todas las miradas posarse sobre ella, o más específicamente, sobre su bastón. El patio de entrada del palacio era un mar de nobles vestidos con sus mejores galas, y el sonido de conversaciones elegantes llenaba el aire. Pero cuando Lena emergió, apoyándose en su bastón nuevo y hermoso, un silencio incómodo se expandió a su alrededor como ondas en un estanque. Su madre le lanzó una mirada de preocupación. Claudia le apretó la mano brevemente, pero Lena mantuvo la cabeza alta y comenzó la larga caminata hacia la entrada del palacio. Los escalones fueron su primera prueba.
30 escalones de mármol blanco subían hacia las puertas masivas de roble, y cada uno era una pequeña agonía. Lena sintió el dolor florecer en su pierna con cada paso, un recordatorio ardiente de sus limitaciones, pero no se detuvo. No permitió que el dolor se mostrara en su rostro. Subió cada escalón con deliberación, con el bastón resonando contra la piedra en un ritmo constante que sonaba como un latido del corazón. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda. Podía escuchar los murmullos apenas disimulados. ¿Esa no es la chica del incendio? Qué lástima. Antes era tan hermosa. ¿Por qué la trajeron? Claramente no puede bailar. Su familia debe estar desesperada por casarla. Cada palabra era una pequeña daga, pero Lena las dejó rebotar. Había aprendido que las opiniones de extraños no definían su valor. Había salvado 3 vidas. Había sobrevivido a un dolor que habría destruido a personas más débiles. Había aprendido a caminar de nuevo cuando los médicos dijeron que nunca lo haría, que pensaran lo que quisieran. Cuando finalmente llegó a la cima de la escalera, con la respiración apenas controlada y el dolor palpitando con fuerza en su pierna, las enormes puertas se abrieron para revelar el gran salón del palacio. Y Lena, por un momento, olvidó su dolor. El salón era magnífico más allá de cualquier descripción. Techos abovedados se arqueaban a una altura imposible, sostenidos por columnas de mármol negro veteado de plata. Enormes candelabros de cristal colgaban como constelaciones congeladas, cada uno conteniendo cientos de velas que bañaban el espacio en una luz dorada y parpadeante. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos que representaban la historia de los Lycans, bestias nobles corriendo bajo lunas llenas, batallas legendarias, pactos de sangre con la luna misma, y en el centro del salón, sobre un estrado elevado, se encontraban 2 tronos de madera oscura tallada con formas de lobos aullando. Uno estaba ocupado, el rey Kaden. Incluso sentado, su presencia dominaba el espacio. Era imposible no mirarlo, imposible no sentir el poder que emanaba de él como calor de un fuego. Lena calculó que tendría 26 años, tal vez 27, una edad joven para un rey, pero los Lycans vivían vidas largas, y este era el hijo de un linaje que se remontaba a milenios. Era alto incluso sentado, con hombros anchos que llenaban el respaldo del trono y una postura que hablaba de poder absoluto y control férreo. Su cabello era negro como ala de cuervo, largo hasta los hombros y atado en una media coleta que dejaba mechones sueltos, enmarcando un rostro que podría haber sido tallado por los dioses. Mandíbula fuerte, pómulos altos, nariz recta y labios que parecían no haber sonreído en años, pero eran sus ojos los que realmente capturaban, atrapaban, la atención, plateados como luna llena, con un brillo que no era del todo humano. Ojos de depredador, de criatura antigua, de rey que había visto demasiadas guerras y traiciones. Escaneaban el salón con una intensidad que hacía que los nobles desviaran la mirada, incapaces de sostener su escrutinio. A su alrededor, en vez de guardias humanos, había lobos, 5 bestias masivas, cada una del tamaño de un pony pequeño, con pelaje que variaba de gris plateado a negro medianoche. No estaban encadenados ni controlados, simplemente descansaban cerca del trono, con ojos inteligentes y alertas que seguían cada movimiento en el salón. Lena sabía, como todos sabían, que estos no eran animales ordinarios, eran Lycans de la Guardia Real, hermanos y hermanas de manada del rey, capaces de cambiar entre forma humana y lobo según su voluntad, y eran mortalmente leales. El banquete comenzó con la entrada formal de las familias. Un heraldo anunciaba cada apellido, y las familias se presentaban brevemente ante el trono, antes de dirigirse a las mesas dispuestas en el gran salón. Cuando llegó el turno de la familia de Lena, sintió el peso de todas las miradas multiplicarse por 100. «La familia Morales», anunció el heraldo con voz resonante. Lena avanzó junto a sus padres y hermanas, cada paso medido y doloroso pero deliberado. No miraría hacia abajo, no mostraría debilidad. Cuando llegaron ante el estrado, su familia hizo la reverencia tradicional, su padre y hermanas inclinándose desde la cintura, su madre con una elegante inclinación de cabeza. Lena hizo lo mismo, aunque el movimiento envió una ola de dolor por su pierna que casi la hace tambalearse. Se enderezó con cuidado, apoyándose en su bastón, y por primera vez desde que entró al salón, permitió que sus ojos se encontraran con los del rey. El impacto fue inmediato y desconcertante. Los ojos plateados de Kaden se estrecharon ligeramente, y por un momento, solo un latido, Lena vio algo parpadear en ellos. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad?
¿Interés? Pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. El rey asintió brevemente, un gesto de reconocimiento que era idéntico al que había dado a las 20 familias anteriores, y la familia Morales fue guiada a su mesa asignada. El banquete procedió con la pompa esperada. Plato tras plato de comida elaborada llegaba de las cocinas reales, carnes asadas en especias exóticas, pescados que brillaban como joyas, frutas talladas en formas fantásticas, postres que parecían demasiado hermosos para comer. Vino fluía libremente, y la conversación, inicialmente formal y tensa, comenzó a animarse a medida que el alcohol aflojaba lenguas. Lena comió poco. El dolor en su pierna, exacerbado por la larga caminata y los escalones, era constante y agudo, pero más que eso, estaba hiperconsciente de las miradas y murmullos a su alrededor. Las mesas estaban dispuestas de manera que las familias de mayor rango se sentaban más cerca del trono, y la familia Morales, siendo de clase comerciante más que noble, estaba relegada a las mesas posteriores, lo cual